Buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Buenos días, profe. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les ha tratado vacaciones? ¿Han descansado? Sí, profe, ya descansamos. Excelente. Ya vamos a arrancar en breve, vamos a esperar un minuto más mientras están incorporando a sus compañeros. Para este día vamos a arrancar con lo que es una nueva unidad referente a la química orgánica. Ya vamos a abandonar lo que es el balanceo químico, así también otros aspectos relacionados al equilibrio químico, y ahora vamos a hablar de lo que es un tema que es bien importante y así también involucra todos los procesos de vida, que es la química orgánica. Ya vamos a iniciar en breve. Bueno, vamos a ir dando inicio entonces en razón del tiempo. Primeramente tengan muy buenos días, muchas gracias por su asistencia, así también deseando de que se encuentren bien ustedes y su familia y las mejores de las bendiciones. Para este día vamos a estar desarrollando una agenda de trabajo bastante dinámica, en la cual vienen contemplados ciertos puntos para ir cambiando lo que es el eje de trabajo, así también ir avanzando en cuanto al desarrollo de los contenidos. Dentro de la agenda de trabajo semanal que vamos a estar abordando, tenemos los siguientes puntos. Tenemos el punto 1, bienvenida y saludo. El punto 2, rotulación de la unidad 7, química orgánica. En este punto vamos a hacer lo que es la rotulación respectiva de esta nueva unidad que vamos a estar desarrollando, que cabe aclarar es la última unidad del área de química, y vamos a estar desarrollando este crucial y así también importante tema que es lo orgánico. ¿Cuál es la base de la vida? Así también de la importancia de las biomoléculas dentro de la vida cotidiana. Como tercer punto tenemos lo que es el desarrollo del contenido de aprendizaje, compuestos químicos orgánicos. Desde una perspectiva química vamos a estar analizando cuál es la estructura atómica del átomo de carbono, como también su envoltura, cuál es su contenido nuclear y su importancia dentro del área de la química orgánica. Así también tenemos el cuarto punto, que es una actividad de retroalimentación. Al final de cada clase vamos a realizar preguntas, voy a seleccionar al azar a los usuarios que están en línea para que me puedan responder y de esa forma ir retroalimentando aquellos puntos que son básicos dentro de las competencias que vamos a estar logrando en cada uno de los temas. Luego tenemos en el punto 5 el desarrollo del contenido de aprendizaje, nomenclatura y propiedades de los compuestos orgánicos. Este contenido lo vamos a desarrollar en la próxima clase y está relacionado a la nomenclatura UPAC. Vamos a estar analizando lo que es ese tipo de estructura para poder formular una sustancia química con base a la normativa internacional de la química pura y aplicada. Es una asociación que cada año brinda informes y así también normativas, como por ejemplo la existencia de las normas APA para la escritura, pero acá referente a cómo configurar una sustancia química con base a esa normativa. Y luego tenemos el punto 6, actividad de retroalimentación, siempre en el marco de evaluar cómo hemos comprendido el tema y así también dar apuntes a lo que es a las competencias básicas a lograr. Y como último punto, el punto 7, cierre. Así que esta será la agenda de trabajo semanal que vamos a estar desarrollando durante las 2 horas clase respectivamente. No sé si tiene alguna duda, pregunta referente a la agenda de trabajo. Bueno, si no hay dudas referentes, pedirles de que anotemos la agenda de trabajo, por favor, ya que será la orientación de cada una de las jornadas que vamos a tener durante la semana. Me confirman dentro del chat para dar paso a lo que es el desarrollo del primer contenido de la semana, por favor.
Para quienes vayan finalizando de anotar la agenda de trabajo semanal, por favor confirmar en el chat para darme por enterado y dar paso a lo que es al punto 2. Gracias por confirmar en el chat a quienes van realizando ese proceso. Muy bien, muchas gracias. Para quienes se van integrando a la sesión, por favor pedirles de que anotemos la agenda de trabajo. Si en dado caso, si queda en algún punto, no se preocupen, luego les voy a facilitar la presentación. Bueno, en razón del tiempo vamos a dar paso al punto 2. Si en dado caso no han terminado de anotar algún punto de agenda, no se preocupen. Luego les voy a facilitar la presentación para que puedan realizarlo. Bueno, vamos a pasar entonces a la rotulación de la unidad 7 respectivamente, que lleva por título Química Orgánica. Como siempre hemos realizado este procedimiento, vamos a rotular la unidad respectivamente en su cuaderno y si la hacemos de forma creativa, me la van a compartir dentro del grupo de WhatsApp y de esa manera les voy a brindar puntos extra para que de esa forma garantizar lo que es la rotulación de la unidad 7, la cual lleva como título Química Orgánica. En esta unidad vamos a estar analizando y lleva por objetivo investigar y analizar correctamente la naturaleza de los compuestos orgánicos y las biomoléculas en la vida cotidiana, describiendo sus propiedades, elaborando modelos moleculares, que está contemplado dentro de la actividad a realizar en esta semana, y aplicando los sistemas de nomenclatura que permiten nominarlos y destacar su importancia en la vida real, industrial, ambiental y socioeconómica del ser humano. Esta área de la química, que es la química orgánica, tiene como base lo que es el átomo de carbono. Vamos a estar estudiando la estructura, los componentes del átomo de carbono, su aplicación, así también qué derivaciones pueden surgir a partir del átomo de carbono y cómo realizar la respectiva nomenclatura de cada una de las sustancias orgánicas dentro de los grupos funcionales. Así que estará bastante interesante esta unidad en la cual más bien vamos a estar analizando nomenclaturas, fórmulas sobre estructuras y sustancias orgánicas. Así que pedirles por favor de que rotulemos la unidad 7, química orgánica, con su respectivo objetivo, ilustración, y al finalizar la clase o posteriormente en el transcurso del día me comparten lo que es la fotografía de la rotulación de la unidad, ya que tiene puntos ponderados. Vamos a tomar unos 5 minutos para elaborar la rotulación de la unidad y luego vamos a pasar ya propiamente al desarrollo del contenido.
Buenos días para quienes se van integrando. Por favor, pedirles de que rotulemos la unidad y dejemos un espacio para la agenda de trabajo semanal, ya que luego de la rotulación de unidad vamos a abordar lo que es el primer contenido de la unidad 7 sobre química orgánica. Cuando ya hayamos finalizado de rotular la unidad, por favor, pedirles de que me confirmen dentro del chat para dar paso ya al desarrollo del contenido. Bueno, voy a brindar 2 minutos más en razón del tiempo para seguir con el desarrollo de la agenda de trabajo. Si en dado caso no finalizan de rotular la unidad, posteriormente lo podemos realizar, ya que vamos a tener el transcurso del día para poder hacer esa entrega. Y recordarles de que la unidad es evaluada y asimismo también tiene puntos ponderados para la actividad correspondiente a esta semana, del 10 al 14 de agosto, que es la actividad integradora B. Así que podemos anotar los respectivos datos y posteriormente, si en dado caso vamos iniciando la rotulación de unidad, finalizar. Bueno, vamos a continuar entonces con los puntos de agenda. Posteriormente vamos a tener el transcurso del día para poder hacer la entrega de la rotulación de unidad, ya que como les mencionaba, tiene puntos de ponderación. Vamos a arrancar entonces con el primer contenido referente a esta área bastante importante de la química, que es la química orgánica. Bueno, el primer tema de la unidad lleva por título compuestos químicos orgánicos. El indicador de logro que vamos a estar tratando de alcanzar en este proceso será describir y representar con creatividad las características del átomo de carbono y sus aplicaciones en la vida cotidiana.
Primeramente, antes de abordar de lleno lo que es el contenido, debemos de recordar de que un compuesto químico es una sustancia, la cual está constituida por enlaces atómicos, que dan como resultado la formación de una molécula. Así como, por ejemplo, el enlace de H2, que son dos átomos de hidrógeno, con O, que es un átomo de oxígeno, nos va a dar como resultado la formación de un compuesto químico que es el H2O, agua. Pues acá dentro del área de la química orgánica es un similar proceso, sin embargo, la base de los enlaces es el átomo de carbono. Como todos sabemos, lo orgánico hace referencia a lo natural, a lo que está en la naturaleza y así también no ha sido modificado por los seres humanos. Y la base del orgánico dentro del área de la química es el átomo de carbono. Un átomo que está constituido por cierta estructura, cierta envoltura atómica, y a partir de ese átomo, todas las sustancias que están a nuestro alrededor, la mayoría de ellas, están formadas a partir de estos compuestos químicos orgánicos. Pero para conocer más de lleno lo que son los compuestos químicos orgánicos, veamos cuál es la estructura del átomo de carbono. Primeramente vemos claramente de que dentro de su estructura atómica y así también nuclear, cuenta con lo que son 6 electrones, que son estos puntos oscuros que están orbitando alrededor de lo que es el núcleo atómico. Así también tenemos dentro de su última capa, que son los electrones de valencia, que cuenta con 4 respectivamente, que se van a enlazar con otras sustancias para formar compuestos químicos. Así también tenemos un núcleo cargado con 6 protones y 6 neutrones respectivamente, que hacen lo que es su masa atómica, que es, en términos moleculares, 12 UMA. Y a partir de ello, vemos de que la estructura del átomo de carbono en cuanto a su masa atómica y así también a su envoltura nuclear no es muy complejo, ya que únicamente cuenta con 8 electrones y una masa atómica de 12 UMA. Así también tenemos acá la representación con base a la estructura de Lewis del átomo de carbono. Dentro de la tabla periódica lo podemos encontrar como la letra C y alrededor tiene lo que son estos 4 puntos que simbolizan los 4 electrones de valencia que se encuentran en la última capa, en la última envoltura atómica del átomo de carbono. Así también tenemos acá esta representación de los orbitales que son los 4 electrones de valencia. Tenemos esta estructura tridimensional dodecaédrica en la cual cada orbital está a lo que es a un ángulo de 109,28 grados y a partir de ello vemos que estos vértices que se extienden a lo largo de los orbitales son los que se van a unir con otros átomos para poder formar otras sustancias y a partir de ello generar todos los compuestos orgánicos que existen en la vida cotidiana, como por ejemplo lo que es la materia orgánica que proviene de la naturaleza, de los árboles, así también la madera, como el plástico u otros que han sido procesados por los seres humanos. Sin embargo, su base es el átomo de carbono. Así también tenemos esta representación dentro del plano, cómo se visualiza el átomo de carbono. Cada línea representa siempre los electrones de valencia, ya que a partir de esos electrones, el átomo de carbono se va a enlazar a otros átomos, a hidrógeno, así también a oxígeno, para poder formar biomoléculas que tienen una base en el átomo de carbono, que tienen una utilidad en la vida cotidiana. Y como vemos claramente, el átomo de carbono no es muy complejo, tiene una estructura bastante simple. En la tabla periódica tiene lo que es el número 12 a partir de lo que es su masa atómica, como también sus electrones de valencia, tiene únicamente 4 en su última capa o nivel de energía. Así también podemos hablar de algunas de las características del átomo de carbono, aparte de las ya mencionadas. Cuando hablamos en cuanto al átomo, vemos claramente de que este átomo tiene lo que es una estructura que está formada por un núcleo y una envoltura. La envoltura es lo que rodea, lo que está situado en los que son en los contornos del núcleo atómico de nuestro respectivo átomo de carbono. Así también podemos mencionar otras características de que el tamaño total del átomo de carbono es 100 veces más grande que su núcleo. En otras palabras, eso significa
de que su envoltura es mucho mayor que lo que es el contenido nuclear del átomo de carbono. Así también tenemos de que el átomo de carbono es neutro, ya que no cuenta con elementos metálicos y por tanto es una sustancia orgánica y por ende es baja en cuanto a conductividad eléctrica. Así también podemos decir de que la masa del átomo es la suma de protones y neutrones, como vimos en el caso anterior, vimos de que tiene lo que son 6 neutrones y 6 protones respectivamente, dando por tanto una masa atómica de 12 UMA, unidades de masa atómica. Dentro del núcleo vemos claramente que se sitúa, que es esta parte del átomo de carbono, lo que es su carga eléctrica, cuánta masa posee el átomo respectivamente. Así también podemos encontrar los protones y neutrones, como también la cantidad de cargas y así también su electroconductividad, qué tan permisible de corriente eléctrica es dicho átomo. Dentro de la envoltura del átomo de carbono podemos encontrar los electrones, que son estas esferas que giran en torno al núcleo atómico. Y vemos claramente de que a partir de la envoltura se genera lo que es las características del átomo de carbono, como también su carga. Y en este sentido, la carga que domina dentro de lo que es el átomo de carbono es una carga negativa, ya que se debe a los electrones que se sitúan dentro de la envoltura y la envoltura va a estar con este tipo de carga, así también susceptible a poder enlazarse con otros átomos que tengan una menor cantidad de electrones de valencia y poder generar compuestos químicos orgánicos. Y vemos claramente de que el átomo de carbono no es muy complejo, ya que tiene un núcleo bastante simple, con 12 unidades de masa atómica, así también tiene una envoltura con electrones de valencia con carga negativa, y a partir de ello generan todas las sustancias orgánicas que podemos encontrar de forma cotidiana. Así también podemos mencionar dentro de otros componentes del átomo de carbono son los enlaces que permite. El átomo de carbono puede permitir diferentes enlaces y el primer enlace que puede permitir es el enlace simple, ya que compartiendo un solo electrón puede formar lo que es un enlace con 4 elementos atómicos de una misma naturaleza. Por ejemplo, dentro de un enlace químico simple del átomo de carbono tenemos lo que es el gas metano, que tiene por fórmula CH4. Está lo que es un átomo de carbono enlazado con 4 hidrógenos. Y de esa manera, cuando hay únicamente lo que es un átomo de carbono enlazado con varios elementos, vamos a hablar que existe lo que es un enlace simple. Y acá tenemos lo que es la estructura tetraédrica, en la cual tenemos situado en el centro lo que es el átomo de carbono, ya que es el núcleo del compuesto químico, y los hidrógenos se encuentran alrededor, dando como resultado la formación de este gas que es inoloro, así también es incoloro, que proviene de la descomposición por parte de bacterias anaeróbicas de materia orgánica. Así también tenemos otro enlace que permite el átomo de carbono, que es un enlace doble, en el cual la unión de átomos de carbono comparten 2 electrones, ya no uno como en el caso del enlace simple, dando como resultado lo que es esta formación dentro de la estructura molecular. Tenemos lo que son los 2 átomos de carbono con el enlace simple y alrededor se sitúan lo que son los átomos de hidrógeno. 2 átomos de hidrógeno respectivamente enlazados para cada carbono, dando como resultado la fórmula química CH2CH2, que es la fórmula química del etano, que es otro tipo de alcano dentro de los grupos funcionales, que también es un gas muy parecido y familiar al gas metano. Tenemos acá la disposición tetraédrica, en la cual tenemos el enlace doble, tenemos los ángulos en los cuales están enlazados respectivamente los átomos de hidrógeno a 120 grados con respecto al enlace doble, y de esta manera se forma lo que es este componente o esta composición química orgánica. Y también tenemos los enlaces triples, en los cuales la cantidad de electrones que comparten lo que es el átomo de carbono son 3, generando por ende lo que es una complejidad, aumentando lo que es el enlace
químico del átomo de carbono, así será la complejidad de la sustancia que va a ir constituyéndose. Y en ese sentido tenemos acá el ejemplo del CH-CH unido por este enlace triple, que es lo que corresponde a una sustancia que lleva por nombre como etino. El etino es una derivación dentro de los compuestos y grupos funcionales del etano, que es una derivación que proviene de los alquenos y a partir de ello se forma lo que es este enlace triple. Vemos acá una disposición lineal en cuanto al enlace químico como también al ordenamiento de los átomos de carbono y vemos respectivamente que es una fórmula bastante simple en la cual el enlace triple permite lo que es la constitución de esta sustancia derivante a partir de una sustancia que tiene un enlace doble o simple. Y de esta manera, el átomo de carbono, como ya vimos en sus características, no es muy complejo, su envoltura tiene 6 electrones, como también su núcleo atómico cuenta con 12 unidades de masa atómica y permite estos 3 tipos de enlaces químicos, un enlace simple, un enlace doble y un enlace triple. Así también, otros aspectos que podemos mencionar del átomo de carbono es la gran variedad de sustancias y aplicaciones que tiene en la vida cotidiana. El átomo de carbono es la base para la formación del plástico, así también para materiales de las cacerolas, de tuberías de PVC, las mantequillas, los panes, todo lo que tiene que ver con el área alimenticia y así también muchas cosas u objetos y así también materiales que se emplean en el área industrial utilizan lo que es la base de la química orgánica. Acá tenemos lo que es el teflón de las cacerolas, que tiene lo que es una base en el átomo de carbono. Tenemos lo que son los diferentes tipos de plástico, como el PVC, el polipropileno, que tienen también una base en el átomo de carbono. Tenemos lo que es las mantequillas u otros alimentos que son orgánicos, naturales. Tenemos también sales minerales, tenemos lo que son los fideos, panes, así también la estructura del ADN que se encuentra dentro de nuestras células, la carne, los aceites y otros materiales como la sangre que tienen una base y una aplicación a partir del átomo de carbono. El átomo de carbono es el constituyente de la vida. La mayoría de aspectos que se encuentran organizados dentro de la vida orgánica tienen su base y su estructura dentro del átomo de carbono. Así también podemos decir que existe una clasificación de lo que son los compuestos químicos que forman lo que son los átomos de carbono a partir de su enlace con átomos de hidrógeno, que se llaman hidrocarburos. Los hidrocarburos son sustancias que provienen de la unión de átomos de carbono con átomo de hidrógeno. Tenemos lo que son los combustibles fósiles, el benceno, así también otras sustancias como las opiáceas, que provienen de lo que es el opio, que deriva de lo que es el enlace de los hidrocarburos. Y dentro de los hidrocarburos tenemos lo que son los alifáticos y los aromáticos. Los alifáticos son aquellos que no poseen anillos bencénicos, que no poseen un olor. Y dentro de ellos tenemos lo que son los saturados. Y dentro de los saturados vemos claramente que existen lo que son una sola familia, que son los alcanos. Y dentro de ellos tenemos lo que es el gas metano. El gas metano es un gas que no tiene olor porque no posee anillos bencénicos y le colocan lo que es un saturador de benceno a los tambos de gas que usamos en la vida cotidiana para que al escaparse el gas emitan lo que es ese olor y podamos percibir de que en efecto hay una fuga de gas. Tenemos dentro de otros ejemplos de los alcanos, tenemos el etano, el butano, tenemos el pentano, que son gases, como les mencionaba, saturados, los cuales tienen enlaces sencillos. El metano CH4, el etano C2H2 y así sucesivamente, en los cuales la unión solo se da por medio de un o dos átomos de carbono. Así también tenemos los aromáticos, que son aquellos que poseen lo que son anillos bencénicos, que poseen lo que es un olor y tienen diferentes características a los alifáticos, y estos son insaturados, que significa de que poseen enlaces dobles o triples.
tenemos dentro de ellos lo que son los alquenos y los alquinos, que son aquellos gases que tienen una terminación en el sufijo eno o en el sufijo ino. Por ejemplo, el eteno, el buteno, y así también dentro de los alquinos tenemos el metileno y otros como lo que es el butil y el propil, que derivan de lo que es alcanos, que es el butano, y a partir de ello se forman lo que son estos otros tipos de sustancias, hidrocarburos, a partir de los alifáticos. Los alifáticos dan cabida a la formación de alquenos y así también de alquinos. Son a base, tanto el metano, el etano, el propano, el butano y el pentano, son a base para la formación de estas sustancias insaturadas, aromáticas, que, como les mencionaba, son derivaciones de los alcanos. En el caso del metano, su alqueno será en este caso, el meteno. Y así sucesivamente del butano, el buteno, y dentro de sus características, el sufijo variará y con base a ello vamos a determinar de que son aromáticos. Bueno, y con base a esta explicación vamos a realizar lo que es esta actividad de retroalimentación, referente a lo que hemos explicado sobre la naturaleza del átomo de carbono, como también su estructura y sus aplicaciones en la vida cotidiana. Voy a seleccionar usuarios al azar, que estamos en línea, para que me respondan algunas de estas dos preguntas. La primera pregunta dice lo siguiente: menciona 3 productos que utilizas a diario en tu hogar que llevan empaques plásticos. Así que voy a seleccionar, vamos a ver, al usuario PO23, si puede habilitar su micrófono y me menciona lo que son 3 productos que utiliza a diario en su hogar que lleven empaques plásticos. Habilitar su micrófono, puede participar en el chat. El usuario PO23. Si me puede mencionar 3 productos que usamos en la vida cotidiana, los cuales lleven empaques plásticos. Lo vamos a dejar de forma abierta. Los demás podemos participar también. Si me pueden brindar respuestas dentro del chat o habilitar el micrófono, en la cual me mencionen 3 productos que utilicemos a diario que lleven dentro de 100 empaques plásticos. Las bolsas. ¿Sí? El shampoo, profe. Muy bien, muchas gracias. Tenemos un ejemplo, el champú. La crema. Muy bien, excelente. Los toppers donde se guardan la comida. Muy bien, muchas gracias. Y allí claramente tenemos lo que son esos productos, los cuales tienen una envoltura plástica. Y el plástico tiene una base en el átomo de carbono. Así también tenemos la siguiente pregunta que nos dice si el carbono es el elemento más abundante en la naturaleza. ¿Qué opinan? ¿Será el abundante predominante en la naturaleza lo que son los átomos de carbono y las sustancias orgánicas? Bien, excelente. Y en efecto, cuando hablamos del átomo de carbono, podemos afirmar de que es el elemento más abundante en la naturaleza, es el que más existe. Se dice de que dentro de los componentes de la naturaleza hay más de 7000 sustancias orgánicas dentro de la naturaleza que tienen una base en el átomo de carbono. Y para cerrar, vamos a ver este ¿sabías qué? No sé si ustedes conocían este dato, pero el efecto de las gotas dentro de las manzanas, creo que la mayoría hemos visto este efecto, se debe a que las manzanas son alcanos, son una familia de hidrocarburos y tienen una capa de cera delgada, la cual produce de que el agua no penetre en la manzana. Tiene una cubierta impermeable a partir de esa capa de cera que poseen todas las manzanas y generan lo que es ese efecto en la cual las gotas están a lo largo de la superficie de la manzana. Así que no sé si tiene alguna duda, pregunta.
referente a la clase, ya que casi finaliza el tiempo. Muy bien, si no hay dudas o preguntas, vamos a llegar hasta acá con la sesión virtual. Muchas gracias por su asistencia. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación como el video del contenido que hemos abordado en este día. Así que nos vemos en una próxima sesión. Recordarles de que debemos de publicar la rotulación de la unidad para obtener los puntos de ponderación respectivamente para la actividad correspondiente a esta semana. Que tengan un buen día, cuídense mucho y nos vemos hasta una próxima sesión. Feliz día. Adiós, profe, feliz día. Adiós, profe. Feliz día.